Vamos a leer todos juntos solo el versículo 25. El versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Señor, háblanos en esta mañana. Queremos oír palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablarles, hermano, en esta mañana bajo el título, bajo la idea, parados en fe. Parados en fe. Yo creo que lo que voy a decir ahora no es noticia para nadie. Al contrario, de hecho, muchos están en estos momentos ahí. Y lo que voy a decir es lo siguiente. La vida cristiana tiene momentos difíciles. ¿Sí o no? La vida cristiana tiene momentos inentendibles. La vida cristiana tiene momentos incómodos. La vida cristiana tiene momentos inesperados. No todo es color de rosa. No todo es el cuento de hadas de que todo te va a salir bien. La vida cristiana es difícil. Y quizás ahora mismo haya gente ahí en esa situación. Quizás haya alguien en esta mañana o quizás todos diciendo: pastor, estoy ahí, viviendo eso. Porque viví momentos de alegría y he vivido en la vida cristiana momentos de paz. Y he vivido en la vida cristiana momentos de abundancia, pero ahora estoy ahí. En la crisis, en lo inesperado, en lo sorpresivo. Ayer recibí una llamada de una hermana que fui pastor de ella en Bayamo, en Cuba, más de 14 años. Y ella me llamó a llanto. Pastor, ore por mí. Hermana, ¿qué pasa? Ore por mí, casi no me podía hablar. ¿Qué pasa? Fui al hospital, chequeo de rutina, y el médico, como son de aquí, que yo lo prefiero así, me dijo que tengo un cáncer generalizado, que no hay nada que hacer, no hay solución ya, solamente un tiempo que me han dado para esperar la muerte y encontrarme con el Señor. Difícil. Y me dijo: pastor, lo llamé porque usted, deme aliento. ¿Qué le digo? Hay momentos en la vida cristiana difíciles. Yo mismo le dije: hermana, ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios lo sepa. Lo que tú estás pasando, Dios lo sabe. Él conoce tu llanto, pero Él conoce tu victoria. O conoce tu entrada allá en el reino de los cielos. Pero sea lo que sea, le dije el pasaje del que voy a hablar hoy. Yo sé que mi Redentor vive. Difícil la vida cristiana. El mismo Job que dijo esta frase: yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé si usted se acuerda cuándo la dijo. Pero dice la Biblia que un día normal, sentado en su casa, riendo, compartiendo, comiendo con su esposa, empezaron a llegar noticias nada halagüeñas una detrás de la otra. Oye, tus enemigos atacaron y le prendieron fuego a tus sembrados. Imagínense. Oye, otro grupo de enemigos tuyos vino y mató todos tus animales. Ya no hay propiedad de animales, ya no hay recursos. Vino otro y le dijo: oye, mataron a tus hijos. Poco tiempo después, sé que le llegó una enfermedad, una dermatitis crónica a nivel de la dermis o de la epidermis, una cuestión seria que él se rascaba con las piedras. Y para ponerle la tapa al pomo, su ayuda idónea o su esposa, que debía decirle: mi amor, estoy aquí, ¿sí o no? Porque se supone que cuando usted está en problemas, ¿quién te alienta? Mami, estoy aquí. Papi,
su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Eso era una esposa idónea o demonia. Pero él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Creer en un Dios para cuando todo es felicidad y cuando todo es armonía y cuando todo sale bien cualquiera. Creer en un Dios y venir a alabarle cuando no hay pandemia cualquiera. Pero creer en un Dios cuando hay quebranto, como dice el coro, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Pero es así, hermanos. Hay conocida en la teología una etapa de la vida cristiana conocida como la voluntad cómoda de Dios. Voluntad cómoda. Cuando todo es alegría, felicidad, abundancia, salud. Cuando todo te va bien. Cuando hay economía, cuando todo fluye. Pero hay un momento en la vida cristiana conocida como la voluntad incómoda de Dios. Cuando nada es fácil, ni respirar a veces es fácil. Cuando el aire no sale, cuando te dan una noticia que te sorprende y tú buscas el aire y no llega. Sorpresas. Voluntad incómoda de Dios, tristezas, necesidades, escaseces, enfermedades. Yo no sé cuántos han leído Hebreos 11, pero en el libro de Hebreos 11 más o menos se hace visible o entendible esta parte. Y se lo dejo de tarea para la casa, léalo. A partir de Hebreos 11, en el capítulo 1 al 35, habla de la voluntad cómoda de Dios. Por la fe, lo que hicieron por la fe. Y tú lo lees y tú dices: aleluya, qué lindo. Pero cuando tú lees a partir del versículo 36, sujétate. Dice: por la fe, muchos fueron aserrados y fueron muertos a espada, castigados, errantes, con hambre, con mil necesidades. Y era la misma fe. No significó que Dios los estaba castigando, no significó juicio. No, es que hay momentos en la vida cristiana así. Gente piensa que cuando alguien se enferma, juicio, juicio. No. Hay enfermedades que son castigos, hay enfermedades que son para que el nombre de Dios sea glorificado, pero hay enfermedades que son vía natural, vía normal. Estamos en un mundo caído. Segundo de Reyes 13:14 dice la Biblia: y estaba enfermo Eliseo de la enfermedad de la cual murió. Eliseo, ¿quién era Eliseo? El de la doble unción. El hombre que después de muerto, estando sus huesos en un hueco, cayó un soldado muerto, y cuando el soldado muerto tocó los huesos, volvió a la vida de la unción que había en los huesos de Eliseo. Y él murió de una enfermedad. Que la vida cristiana es así, hay momentos difíciles, hay crisis. La fe, hermano, tiene otra cara, no solo lo grande, lo milagroso, sino que hay momentos de cielos cerrados, de llanto, de wow. ¿Qué cosas nos llegan? De ver raíles caer de punta, de no ver a Dios moverse, de hasta cuándo, de dónde está. Job mismo en un momento: yo quisiera ir a su trono y exponerle mi causa. Es difícil. Ahora yo lo pregunto: ¿lo sabíamos o no? Señor nunca nos engañó. El que está aquí sabe que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, Él ha vencido a este mundo. Aleluya. Pero la aflicción es así. El que quiera vivir piadosamente, ¿qué cosa? Padecerá persecución. Fíjense que parece una contradicción. El que quiera vivir piadosamente, le van a salir las cosas. No. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. ¿A través de qué? De la gozadera, de muchas pruebas. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay llanos en la vida cristiana, hermano, pero hay montañas.
Algunos se desaniman, se enfrían, se descuidan, se alejan. Pero yo quiero dejarle claro en esta mañana algo a todos y a mí mismo. No todos podrán hacer descender fuego del cielo como Elías. No todos los cristianos podrán hacer descender fuego del cielo. No es para todos el que oren y caiga lluvia. Algunos tienen que morir aserrados y otros tienen que morir a espada. Esa es la vida cristiana. Y yo sé que suena duro, y yo sé que esto no es un mensaje de los que llenan los templos. Esta no es una predicación de la que a la gente le gusta oír, que todo te va a salir bien, que siembra, que la prosperidad. No, este yo sé que pica. Pero es lo que dice la vida cristiana. Timoteo, pastor en Éfeso, discípulo de Pablo. Sé que cuando él iba a morir lo pusieron a prueba, según cuenta Flavio Josefo. Y le dijeron: Timoteo, tienes que negar a Jesucristo o tus hijos te verán morir y quedarán traumatizados para toda la vida cuando vean que tú moriste frente a sus ojos. Además, cuando vean que el Dios que tú crees que tiene tanto poder no te pudo librar, ellos no van a creer nunca en ese Dios. Y Timoteo le dijo: jamás, jamás podré negar a Jesucristo. Mis hijos al final no son míos, son de Dios. El mismo que me los dio, Él mismo los cuidará y los orientará. Y lo vieron morir. Pero cuenta la historia que fueron hombres y mujeres después dedicados a servir a Jesucristo. Hay momentos así. Cada cual decide cómo vivir. Usted decide y yo tenemos decisión. Pero sí les digo, hay momentos difíciles. Y es en la prueba donde se queda la mayoría de los cristianos, en lo difícil. La gente queda en el camino en lo difícil. Las iglesias en un determinado momento en el país del que venimos, en Cuba, estaban llenas, de bote en bote. Llegó un año difícil cuando empezaron a meter preso a los pastores y cerraron los seminarios y encarcelaron a los seminaristas y a los pastores y cerraron los templos. Cuando abrieron las iglesias, ya no había ni iglesia. Porque a no ser un grupo de fieles, la gran mayoría ya no estaba allí. Es difícil. Cuando Israel estaba en el desierto, a punto de entrar en Cades Barnea, cuando fueron a reconocer la tierra y volvieron temerosos y dudando un grupo, dice el Señor, de los que salieron de Egipto, de los que van a entrar en Canaán, ¿cuántos murieron? ¿Se acuerda la iglesia cuántos murieron? Que salieron de Egipto para entrar en Canaán y no entraron. ¿Saben cuántos murieron? ¿Cuántos? Todos. Solamente entraron. ¿Quiénes? Josué y Caleb. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Porque hubo en ellos otro espíritu. Que cuando todo el mundo dijo, ya no hay salida y no hay esperanza y no sé qué va a pasar, ellos dijeron, el Dios que nosotros tenemos nos va a dar la victoria. Un líder cristiano de Corea, sabe que uno de los países más perseguidos del cristianismo es Corea y la China en estos momentos. Y un líder cristiano de Corea dijo, los cristianos del mundo en una persecución, la mayoría negaría a Jesucristo. Lo que dijo un líder cristiano. La mayoría de los cristianos en el mundo en una persecución negarían a Jesucristo. Porque es un evangelio muy cómodo, dijo él. Nosotros aquí en Corea, cristianismo ha sido persecución, ha sido muerte. Y los que seguimos a Cristo estamos listos. De hecho, para poder dirigir una célula, una casa culto en Corea, para poder dirigir una casa culto, hay que haber estado cárcel, haber sufrido padecimiento. Porque es normal que eso llegue. La verdad, yo creo que una persecución aquí, y a lo mejor no sé qué pasaría. O sea, nosotros decimos, lo dicen las autoridades y hay que hacerlo. La iglesia tiene que obedecer a las autoridades, ¿sí o no? Tiene que someterse a las autoridades siempre y cuando las autoridades no toquen mi fe. Porque a Daniel le dijeron las autoridades
que no podía orar a ninguna deidad que no fuera el rey, el dios de Babilonia, y que a ninguna hora podía orar. Y yo creo que cada cual sabe lo que hizo Daniel. Policarpo, un obispo, el hombre que fue obispo de Esmirna, un hombre fiel, a los 86 años de edad, el último eslabón entre los apóstoles y la iglesia. Policarpo, luego de entrar al anfiteatro donde le iban a ejecutar, cuenta la historia que una voz del cielo habló a Policarpo y le dijo: fortalécete, Policarpo, fortalécete. Dice que algunos pudieron hasta escuchar esa voz, y él la escuchó. Y cuando él llegó, el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por su avanzada edad. Son 86 años, niega a Jesucristo, proclama en su lugar el nombre del emperador y vas a vivir. Y Policarpo le contestó: he servido a mi Señor durante 86 años y nunca me ha causado daño Él. ¿Cómo puedo negar a mi Señor, que me ha guardado de todo mal y que además ha sido fiel en redimirme? Sé que al escuchar su testimonio, el gobernador le dijo a Policarpo que lo iba a echar a las fieras si continuaría diciendo que creía en Cristo. Y él le dijo: tengo listas las fieras, te echaré a ellas, a menos que tú cambies de pensar. Y Policarpo le dijo sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Le dijo: entonces te voy a echar al fuego y vas a morir quemado. Y Policarpo le dijo: ¿usted cree que yo le voy a tener al miedo a un fuego que va a arder a 1 hora o 2 horas, cuando más, mi cuerpo? Y el Dios en el que yo creo me va a librar del fuego que va a arder eternamente en el infierno. Échenme al fuego, que nada hará que yo niegue a mi Señor y a mi Salvador. Sé que murió quemado, pero con una sonrisa en el rostro y cantando un himno, alabando y glorificando el nombre de su Dios. Qué cosa tan linda, hermanos. Qué manera de vivir la vida cristiana. ¿Quiere que le diga algo? Yo sé que a veces los problemas alejan a los cristianos, pero los sufrimientos y las crisis, hermano, hacen grande a los cristianos también. Oiga, cuando Pablo escribió las bellas epístolas que escribió estando preso, fue la prisión la que le dio eso. Cuando echaron a los cristianos a los leones, y cuando Nerón prendía la ciudad de Roma por la noche con el cuerpo de los cristianos, millones de millones vinieron y se entregaron a Jesucristo. En China, millones de cristianos, hoy en día millones, en medio de una persecución seria, hay millones de cristianos hoy en la China proclamando que hay vida y que hay esperanza en Jesucristo. Es más, hay más cristianos que miembros del Partido Comunista en China. Hermano, Dios nos ayude a serle fiel. Parémonos en fe. No seamos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para salvación del alma. Oí una historia en estos días que laceró mi corazón entre tantas. Un cantante de Hillsong, famoso grupo cristiano, un cantante, pastor y líder de adoración, acaba de negar a Jesucristo. Sé que no entiende ni qué es lo que él hacía ahí, que es la mayor falsedad que él ha seguido, que él cantaba y no sentía nada y tenía que aparentar que adoraba a un Dios que él sentía. Qué triste oír esas cosas. Qué bueno sería que la iglesia que sirve a Jesucristo sienta de verdad ese Dios. Porque yo les predico en esta mañana, pero créame, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que hay un Dios que tiene esperanza y que tiene bendición para los que en Él confían, aunque hoy estén en llanto y estén en sufrimiento. Llamo a la iglesia, hermano, a pararnos en fe. Fe en Dios, fe. Oye, si tu Dios está muerto, cállatelo. Es más, si tu Dios está muerto, guárdale un minuto de silencio. Pero si tu Dios vive, proclama victoria y bendición.
en medio de la peor situación. Porque yo sé al final que Él es poderoso para darme la salida de cualquier situación. Sé que un día la esposa de Martín Lutero, que el hombre que inició la gran reforma, ella vio que su esposo estaba apesadumbrado, tirado en un rincón, en una esquina, solo llorando, quejándose de los problemas, toda la persecución que tenía. Ella se vistió de negro y le dijo: voy a salir. Y él le dijo: ¿dónde tú vas? Yo voy a un velorio. Y él le preguntó: pero mujer, ¿quién se murió? Dijo: Dios se murió. Y él le dijo: pero mujer, tú estás loca, Dios no muere, Él es eterno, Él es poderoso, Él triunfa sobre cualquier situación. Y ella le preguntó: y si no ha muerto, ¿por qué tú estás así entonces? ¿Por qué tú estás tan quejoso y llorando y tirado por las esquinas por una situación momentánea? Si Él es poderoso, vive a la altura del poder del Dios que tú confiesas. Y no andes quejándote. Hay gente en la Biblia, hermano, que se pararon en fe. Gente en la Biblia que en medio de la peor crisis se pararon en fe, teniendo la lógica en contra, teniendo opiniones en contra, teniendo la familia en contra, teniendo los enemigos en contra. Hubo gente que se pararon en fe. Yo quiero mencionarle algunos. Sé que cuando Israel estaba en una batalla contra un gigante, ¿se acuerdan? Que les desafió por ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos días salió Goliat diciendo: viene un hombre? ¿Cuántos? 40 días. Sé que nadie se atrevía a salir, porque Goliat, el gigante, medía más de 3 metros de estatura, armado hasta los dientes, y aquel hombre impresionaba. Y nadie se atrevió a salir a luchar contra Goliat. Sé que allí llegó un muchacho, él, y le dijo: yo voy a vencer. Cuando la gente lo vio, ¿qué pasó? La gente: no puede. Ni el tamaño, ni la habilidad, ni la edad, ni el entrenamiento, toda la lógica va en contra de él. El enemigo cuando lo vio Goliat, ¿qué dice la Biblia? Que le tuvo a ¿qué? A menos. Dice que le pusieron la armadura de Saúl para ver si podía pelear con la armadura. Y cuando vieron que no pudo ni sostener la armadura de Saúl, la gente: ¡ay, mi madre! Si ni tan siquiera la armadura aguantó. No, ya la gente se veía de esclavo. Ya la gente: yo le voy a servir a aquel. Ya se estaban hasta repartiendo los dueños. Y dice que David se paró frente a aquel gigante, primero de Samuel 17, versículo 45. Y le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, y te voy a vencer, y voy a dar de comer de tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Aleluya. Hay Dios en Israel. Y dice que acabó y destrozó a aquel gigante porque se paró en fe. Otro pasaje, Números 13, 30 y 31. Se mandaron 12 hombres a reconocer la tierra a la que iba a entrar Israel, la tierra de Canaán. Le mandaron solamente a reconocerla, ver cómo era. Y dice que cuando salieron los 12, salieron unidos, pero viraron divididos. Porque 10 dijeron: no podremos. La gente que vive en aquella nación es gente preparada para la guerra, no es cualquier gente. Las ciudades son amuralladas. Y pónganle la tapa al pomo. Hay gigantes ahí. Allí habitan los hijos de Anac. La gente que mide más de 3 metros está allí. Y no podremos. Pero hubo 2 hombres que se pararon en fe. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Y le dijo al pueblo: no oigan esa opinión pesimista, no oigan esa opinión de derrota. Nosotros los comeremos como pan, porque es más poderoso el Dios que está con nosotros que el que está con ellos. Gente que se para en fe.
Otro pasaje. En Marcos 5:28, el Señor iba entrando en una ciudad y una multitud lo llevaba que no dejaba que nadie se acercara. Nadie se podía acercar a él. La gente lo llevaba tan rodeado, tan envuelto, que nadie se podía acercar a él. Y dice que una mujer que llevaba 12 años menstruando, una menstruación que no se le quitaba, cosa que la hacía incluso inmunda, porque cuando la mujer menstruaba no podía acercarse al hombre ese periodo de menstruación en aquel momento. Y ella llevaba 12 años inmunda sin poder acercarse a nadie. Y ella vio al Señor y oyó hablar del Señor. Y ella dijo, si yo toco. ¿Qué dijo? Si yo tan solo toco el borde de su... Si yo puedo llegar allí y de alguna manera toco el borde, ¿qué cosa? Yo seré sana de ese azote. ¿Cuánta gente quiere tocar el borde en esta mañana? Que usted diga, tan solo con tocar el borde. Yo sé que hay poder en el Dios de esa capa. Si yo le toco el borde, yo seré sana. ¿Qué clase de mujer? Dice que cuando tocó el borde de su manto, Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Y qué le dijo a todo el mundo? Señor, ¿que cómo que quién te tocó? Todo el mundo te tocó. Si hay millones de gente aquí que todo el mundo te está tocando, somos miles. Y él dijo, sí. Pero hubo alguien que me tocó con fe. Hubo alguien que me tocó diferente. Hubo alguien que me tocó creyendo que yo soy un Dios más grande que su problema y que su circunstancia. Y la mujer recibió sanidad. Porque hay poder en el Dios que creemos. ¿Quieren otro? La mujer tsunamita. Segundo de Reyes 4:8. Dios le dio un hijo que ella nunca había pedido. Ella nunca le pidió un hijo. Dios le dio un hijo sin ella habérselo pedido. Y cuando el niño creció, cuando más alegre estaba ella con su niñito, celebrando a su hijito, ¿qué pasó? El niño murió. Yo me imagino la mente de aquella mujer. ¿Por qué Dios me ha quitado tan súbitamente lo que tan milagrosamente me dio? ¿Por qué Dios obra a veces así? Si yo oré por ese niño un tiempo, no me lo dio, hasta dejé de orar. ¿Por qué Dios ha permitido que haya pasado eso con mi hijito? ¿Por qué Dios lo ha permitido? ¿Cuántas cosas no pasarían? Pero cuando ella salió, la gente le preguntó, mujer, ¿cómo está tu hijo? ¿Qué dijo ella? 2 palabras solo salieron de su boca. ¿Se acuerdan cuáles fueron? El niño estaba muerto en la casa. No es que el niño estaba con falta de aire. No es que el niño estaba con catarrito. Estaba muerto en la casa. De una cefalea, una cefalea que le dio, que le reventó quizás la cabeza. Una fiebre enorme. Y le digo, ¿cómo está el muchacho? Ella dijo, está bien. Todo está bien. Y más adelante dijo, mujer, pero ¿cómo están las cosas? No me hablen, paz. Paz. Porque el Dios en el que yo creo, Él no ha perdido el control todavía. ¿Cuántos son capaces de decir hoy en medio de tu llanto y de tu quebranto y de tu crisis, paz, todo está bien? ¿Cuántos lo dirían? Hermano, yo creo en un Dios que da victoria. Yo no sé usted, pero yo creo en un Dios de salidas. Yo creo en un Dios que no conoce la palabra derrotas. Como dice un coro, la victoria pertenece a Cristo. La victoria pertenece a Él y a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Josafat. En una ocasión venían a él los amonitas y los moabitas. Y él no tenía manera de obtener la victoria contra ellos. Y le dijo, Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Yo no sé ni qué hacer. En mi problema, en mi crisis, no sé qué hacer. No le veo la salida.
pero a ti vuelvo mis ojos. ¿Cuánto quieren decirle en esta mañana igual? Señor, a ti viro mis ojos. No sé qué hacer en mi hogar. No sé qué hacer en el trabajo. No sé qué hacer en el matrimonio. No sé qué hacer en... Ponle la crisis que tú tienes, Señor, no sé qué hacer. Pero a ti, yo levanto mis ojos en esta mañana. A ti levanto mis ojos. Cuando Winston Churchill se vio perdido, aquel primer ministro británico, Winston Churchill, él se vio perdido porque Hitler venía a invadir a Inglaterra. Se dio cuenta que no había ejército alguno, no había, que él pudiera armar en toda Inglaterra para luchar contra el ejército de Hitler. Winston Churchill hizo algo que asombró a toda Inglaterra. Él dijo: lo único que nos queda es orar. Y se crearon en todo el país cadenas de oración por casas, cadenas de oración, miles, orando en toda Inglaterra, orando para que Dios hiciera algo a favor de Inglaterra. Cuenta la historia que Hitler iba de camino, pero nunca llegó. Hoy en día todavía no se sabe qué lo detuvo, pero se piensa que una extensa bruma lo cubrió y se detuvo para nunca más volver. Y su sueño de conquistar Inglaterra nunca fue posible, porque hubo un pueblo que oró y creyó que en su Dios estaba la victoria. Al punto que la reina de Inglaterra, al ver aquello, dijo: le temo y respeto más a un ejército de rodillas que a un ejército en pie. Le temo y respeto más a un ejército de rodillas que a un ejército en pie. Sé cuántos conocen la historia famosísima, pero a mí me encanta y a mí me alimenta mi fe, de George Mueller en Bristol, en Inglaterra. El hombre que Dios lo llamó a atender a los huérfanos. Un hombre que era cristiano, no era ni pastor, era un cristiano. Y un día él abrió su Biblia en el Salmo 68 y leyó un versículo que dice: Él es Padre y Dios de todos los huérfanos. Y cuando Mueller leyó aquel versículo, sintió el llamado de Dios a atender a los huérfanos y fundó un lugar para atenderlos y cuidarlos, sobre todo a los niños. Y él atendía aquel orfanatorio por fe. Dice que un día, entre tantos, llegó el momento del desayuno y no había que desayunar. Sé cuántos conocen esa bella historia. No había que desayunar. Y la gente fue y le dijo: señor Mueller, no hay desayuno. Y él le dijo: pero ¿por qué ustedes me vienen a ver a mí? Yo soy un hombre, vean a Dios. La solución nunca estará en los hombres, dijo él. La solución siempre estará en Dios. ¿Y qué hacemos? A orar. Sentó todos los niños en la mesa, todos. Y le dijo: señor Mueller, le dijo uno, no hay alimento. Y él dijo: eso es lo que vamos a hacer, dar gracias a Dios por los alimentos. Y él mismo empezó a orar: Señor del cielo, que eres el dueño de todas las cosas, en esta mañana te damos gracias por los alimentos que aún no tenemos, pero sabemos que tú vas a suplir. Dio las gracias, pidió a cada niño que diera las gracias y dijeron amén. Y cuando dijeron amén, tocaron a la puerta. Abran. Esa parte se cuenta de muchas maneras, lo cual indica que es real. Cuando él abrió, la persona que abrió, mire, yo llevaba el pan y la leche hasta la ciudad, pero inexplicablemente a una poca distancia de aquí el carro se ponchó de 3 gomas. Yo tengo una para cambiar. ¿Y qué hago con las otras 2?
no voy a llegar a tiempo. El asistente mío me dijo que acá había un orfanato. Ustedes necesitan por casualidad el pan y la leche que yo llevo a la ciudad, se los dono. Y Winston Churchill, George Mueller le dijo, no, nosotros estábamos esperando por usted para desayunar. Llegó a tiempo, muchas gracias. Aleluya. Órele a Dios y dile: Señor, abre mis ojos a tu poder, a lo sobrenatural. Yo quiero ser, Señor, inundado con tu gloria. Fe, hermano, es para cuando los horizontes no se ven favorables. Fe es ver un no claramente y en Dios en fe decir sí. Fe es ir contra diagnósticos. Fe es ir contra lógica. Fe es ir contra opiniones. Fe es una palabra de: a pesar de todo, yo sigo esperando en un milagro. Yo no sé si hoy, yo no sé si mañana, yo no sé, pero yo sé que veré mi milagro. Yo sé, porque mi Redentor vive. Mantén tu fe, es mi consejo en esta mañana como el pastor. Mantén tu fe. Sigue creyendo en escasez, sigue creyendo, párate en fe. Llegue lo que llegue, párate en fe. Si tú pierdes el trabajo, mantén la fe. Si no tienes ayuda, mantén la fe. Si te deja tu familia, mantén la fe. Cuando el panorama sea sombrío, mantén tu fe. Y yo sé que mi Redentor vive.